En todas las cosas que hemos estado tratando, ¿verdad?, con respecto al tema de Samuel, nos hemos dado cuenta de qué tan importante es tomar este ejemplo como base de la ilustración que el Señor nos da en su palabra, ¿verdad? Samuel, dice la Escritura ya en el capítulo 3, 4, ¿verdad?, que Samuel crecía. Dios determinó que Samuel de alguna manera viviera en el entorno de la presencia de Dios, con el objetivo de perfeccionarlo, ¿verdad?, y forjar en él la capacidad de hacer todo lo que se requería para que Dios realizara como un cambio de era, de estatus en el pueblo de Israel y en todas las cosas. Porque era necesario porque Elí había distorsionado, había desviado, ¿verdad?, todas las cosas que Dios había mandado. ¿A causa de qué? De haber pasado por alto la corrección a sus hijos. Muy bien. Es interesante ver cómo es que Dios establece entonces en Samuel una nueva forma de trato. Por supuesto, con su pueblo. Sí, empezó con Samuel, pero eso hizo que este primer profeta, ¿verdad?, estableciera una nueva manera en cómo Dios se comunicara con el hombre, a través de la revelación. Y no solamente de una revelación como probablemente ahora la tenemos, ¿no?, sino era a través de que Dios hablaba con Samuel de una manera directa. Entonces, Dios tuvo que llevar a cabo un cambio total de trato entre él y su pueblo. Muy bien, entonces esta revelación divina en ese tiempo que era especialmente entregada a Samuel, ahora iba a ser dada aquí en el tiempo de la iglesia, en este tiempo. A partir de que Jesús muere y resucita, Dios empieza a establecer una revelación entre Él y la iglesia, entre Él y los que han creído en su nombre, en lo que la Escritura dice. Entonces, se torna un estado muy parecido, ¿verdad? Por supuesto, la gran diferencia es que el Espíritu de Dios en ese entonces no permanecía en el hombre todo el tiempo, ahora sí. Pero Dios revelaba, así como revelaba en ese tiempo, ahora revela al hombre su voluntad. Y nosotros tenemos que ser sensibles a ese estatus, a esa forma en cómo Dios quiere que se lleven las cosas. Hace un momento en el Salmo número 50 estábamos hablando acerca de qué tan importante es escuchar a Dios y hacer caso a Dios. No vivir nada más por vivir, porque acuérdense que un ser humano que vive nada más por vivir se va a perder. Necesitamos entender que es a través de su palabra y la revelación de ella, que se hace a través de su Espíritu, que las personas pueden comprender a Dios, que las personas pueden sujetarse a Dios, ¿verdad? Es necesario que así se haga, ¿verdad? Necesitamos hacerlo. Ahora bien, Samuel dice la Escritura que hacía todo conforme al corazón de Dios, es decir, era una réplica de la voluntad de Dios. En otras palabras, como un duplicado, ¿verdad?, del corazón de Dios. Muy interesantes comentarios, porque de ahí se torna, ¿verdad?, un criterio que debe de tener la iglesia. La iglesia está para servir
para vivir para Dios, no para vivirse de Dios, no para servirse de Dios, no para hacer las cosas conforme a lo que quiera el ser humano, ¿verdad? No de acuerdo a nuestros pensamientos, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Voy a leer 1 Samuel capítulo 6, si bien ahí nos hemos quedado, ¿verdad? Y dice así la escritura, por favor sígame con sus ojos, dice así: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca de Dios de Israel, no la envíes vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Dios, a través de esta acción, ¿verdad?, iba a expiar, ¿qué cosa? El pecado de los filisteos. Es algo increíble. Era un tributo que iban a ofrecerles. Por supuesto, sabemos que los ratones o los tumores, pues, no significan nada, sino que esas imágenes, yo sé que en un tiempo futuro iban a ser destruidas e iban a ser puestas de otra manera, de otra imagen, pues en la obra de Dios, ¿no? Pero voy a seguir leyendo para poder entender un poquito más lo que quiere decir la Escritura. Estoy en el versículo 6, dice: ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas del carro al carro, y haced volver los becerros detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa. Las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja de los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto andando y bramando sin apartarse ni a diestra, ni a derecha, ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaron el trigo, y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Vemos cómo efectivamente lo que el Dios les estaba diciendo era que de él había venido el mal. Increíble. Los filisteos dijeron: vamos a ver, si se va derecho es porque este mal viene de él. Para identificar el mal, ¿verdad? Y si no, y si se van al lado derecho o izquierdo, o si se quedan, o si se van por otro lado, entonces no, el mal no vino de Dios. Pero Dios hizo que las vacas se fueran ¿cómo? Derecho. No se apartaron ni a diestra ni a siniestra, dice. O sea que Dios les estaba diciendo que ¿qué? Que Él le había producido ese mal a todo el pueblo de los filisteos.
Es impresionante cómo Dios habla. Y en este tiempo también Dios nos habla de la misma manera. Pero tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Tenemos que ser humildes. No debemos de ser orgullosos, soberbios, altaneros, ¿verdad? No, debemos de ser humildes. Y la humildad tiene que ver con decirle al Señor, dime, ¿tú quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Dime, ¿qué quieres que yo piense? Tú dime, Señor, ¿qué quieres? ¿Y cuál es tu voluntad para que yo la lleve a cabo? Nosotros no debemos de hacer conjeturas solos, ni nada más de acuerdo a nuestros pensamientos, porque eso nos va a llevar a la derrota y a la falta de victoria. Necesitamos entender que Dios es Dios y que Dios nos revela, así como le reveló a Josué, a David, a Aarón, ¿verdad?, a Moisés, a todos aquellos hombres grandes, aquellos líderes que guiaban al pueblo de Israel. Pero también a nosotros nos revela Dios su palabra. Pero tenemos que ser como sensibles. Necesitamos ser humildes para aceptar lo que Él quiere. Muchas veces, si no quiero llegar al 100%, pero un gran porcentaje de nuestros pensamientos a veces no están bien. Y tenemos que recurrir al Señor. Señor, ¿tú crees que está bien lo que estoy pensando? Y si no está bien, Señor, quítalo de mi vida. Quítalo de mi mente. Esa es la manera en cómo Dios puede obrar en ti. Dios quita de nuestra mente. Dios tiene el poder para guiarnos en un camino recto. Dios no quiere que te extravíes, que te desvíes, ¿verdad? Este es otro ejemplo, que Dios tiene ¿qué? El control de todas las cosas. No nos debemos de extraviar. Las vacas que fueron guiadas, ¿verdad?, no se extraviaron. Fueron dirigidas de una manera recta. Es muy interesante ver cómo, ¿verdad?, Dios las guió. Porque un animalito que lo sueltas, ¿qué es lo que hace? Por naturaleza, corre. Y no va de manera recta, sino ¿cómo va? De aquí para allá, y luego se queda parado, y luego se va por otro lado, ¿verdad? O simplemente camina, come un poquito de pasto y va tras el pasto. No, hermanos. Dios es un Dios perfecto, que te encamina como de una manera recta. Y lo que Él quiere es que tú entiendas que Él es un Dios real, es un Dios poderoso, es un Dios perfecto. Voy a seguir leyendo un poquito más porque vale la pena terminar el capítulo. Dice así la escritura. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y se paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto. ¿A quién? A Jehová. Hasta eso, pues. La ofrenda por expiación como Dios quería. ¿Por el pecado de qué? Del mismo pueblo hebreo. Y aún por el pecado de los filisteos, ¿no? Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron estos, los 5 príncipes de los filisteos, volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Por Astot 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1 y por Ecrón 1. 5 ciudades casi destruidas por tumores, por
un Dios todopoderoso. Hermanos, que no nos pase eso a nosotros. Que no por estar haciendo cosas que a Dios no le agraden, caigamos en ese error, en esos pecados. Y nosotros seamos envenenados, ¿verdad? Aún por nosotros mismos. Necesitamos ponernos a cuentas con Dios y vivir una vida delante de Dios correcta, como Él lo espera. ¿Por qué pasaron todos estos males el pueblo de Israel? Porque no hicieron lo que Dios les decía. Versículo 18. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los 5 príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué, de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Espéreme tantito. ¿Cómo? ¿Cómo está esto? A ver. Voy a repetir. Versículo 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Nuevamente hay una desobediencia. Dios no les permitía observar dentro de ¿dónde? Del arca. Hermanos, murieron más de 50,000 hombres. No nos podemos imaginar la cantidad de seres humanos muertos por una desobediencia. Debemos de temer a Dios, hermanos. Yo pienso que este es el eslabón perdido, ¿verdad? No tememos a Dios y pasamos por alto lo que Dios nos ha mandado hacer. Versículo 20. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevarla a vosotros. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día en que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Fíjense nada más cuánto tiempo tuvo que pasar antes de llegar a dónde? A donde estaba el arca, al principio. ¿A dónde? ¿No escuchó? Ándale, ¿dónde estaba? ¿Y en dónde estaban? En Israel, en Jerusalén, ¿verdad? Miren, hermanos, esto nos debe de hacer reflexionar, qué tan importante es obedecer a Dios como al pie de la letra. Y no pensar más allá, no ir más a estar juzgando, a estar analizando, porque nuestra mente nos puede llevar a la ruina. Tenemos que entregar nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones al Dios de Israel, para que Él la guíe, para que nos guíe en nuestro corazón, hermanos, que Él guíe nuestros caminos, que Él guíe nuestros pasos, que nosotros no estemos irrumpiendo, traspasando lo que Dios
no quiere que hagamos, hermanos. Debemos dejar en manos del Señor todos nuestros pensamientos. Todo lo que se llama nuestro ser, para que Dios pueda hacer en nosotros un hombre nuevo. Un hombre que le adore, que le agrade, ¿verdad? Y que se pueda regocijar con su Hijo. Porque ahora somos hijos de Dios. Necesitamos, pues, tomar en cuenta este gran ejemplo, esta palabra que es de gran importancia para nuestra vida. Y que Dios obre de una manera profunda en nuestros corazones, para cambiar nuestros corazones, para cambiar ya no nuestra simiente. Dios ya cambió nuestra simiente. Ahora vamos a cambiar nuestros argumentos de vida. El problema está en nuestros argumentos de vida, que podemos estar siguiendo una serie de formas de pensar, una serie de ideas, una forma de estatutos, de bases que no nos van a llevar a ningún lado, que nos van a turbar, que nos van a hacer que nos desviemos de lo que Dios quiere que hagamos. Necesitamos, pues, buscar a Dios y poner en sus manos nuestras vidas de una manera total, no a medias. Dios no espera que le demos parte de nuestros pensamientos, parte de nuestra voluntad. No, hermanos. Dios quiere que le dejemos todo en sus manos. Porque si se dan cuenta, no hay nada bueno de lo que éramos nosotros antes. Siempre pensábamos de acuerdo a ¿qué? A nuestros propios intereses, a nuestra conveniencia, a nuestros gustos, pensando que esa era la base de nuestra vida, pensando que de esa manera Dios pensaba, pero no es así. Dios no es así, no es un hombre. Necesitamos ahora amoldarnos a la forma de pensar de su reino, de su gobierno, porque ahora estamos viviendo en este reino, en el gobierno de Dios. Necesitamos voltear la mirada a los ejemplos que nos da Dios para poder seguir su camino de una manera recta, como Él lo espera. Porque tenemos ahora su Espíritu, ya no estamos solos. Su Espíritu ahora es el que nos debe de guiar. Pero necesitamos dejarnos guiar también, porque volvemos al problema. Le decimos, sí Señor, voy a hacer tu voluntad, y volvemos a tomar otra vez en nuestras manos nuestra propia vida, nuestros propios pensamientos, nuestros intereses, lo que me conviene, lo que yo quiero. Y no es así, hermanos. Necesitamos poner en las manos de Dios toda nuestra mente, toda nuestra voluntad y todas nuestras emociones. Yo doy gracias a Dios por este comentario, ¿verdad? Por este mensaje, porque es necesario hacerlo. Creo que esta es la base principal de nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque siempre nos enseña, siempre nos ilustra, siempre nos hace llegar, Señor, al punto clave, al meollo del asunto, decimos, Padre. Permítenos vivir una vida conforme a tu voluntad, que tú seas glorificado y que nosotros seamos levantados también junto contigo. Gracias, Padre, y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú tomes nuestros corazones y que tú los dirijas para que podamos hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.